Hola, bienvenidos. Continuando con el curso de cálculo integral a distancia, voy a terminar de explicar el tema 2.4 de fracciones parciales. Ya en el video anterior explicamos el caso 1 y el caso 2 y ahora en este video voy a explicar los dos últimos casos. Entonces, como ya les comentaba desde la ocasión anterior, que este método de fracciones parciales se utiliza cuando tenemos funciones racionales. Nuestra función racional puede ser de dos tipos. Puede ser una fracción racional que sea propia o puede ser una impropia, o una propia. Esto depende si el grado del polinomio del numerador es mayor que el del denominador. Yo tengo una fracción impropia y si se cumple que el grado del polinomio del denominador es mayor que el del numerador, es una fracción propia. Entonces, nosotros para poder hacer la descomposición en fracciones parciales tenemos que partir de fracciones propias. Si no la tenemos, lo que tenemos que hacer es hacer la división de polinomio entre polinomio hasta tener una parte que sería el cociente más el residuo entre, en este caso, el polinomio que está en el denominador y esta fracción ya sería una fracción propia. Entonces, en este video al final voy a presentar dos problemas. Uno donde tengo casos combinados de fracciones parciales y otro donde parto de una fracción impropia para que vean cómo se desarrollan estos problemas. Entonces vamos en este caso les decía, en este video voy a explicar caso 3 y caso 4. Ya en el video anterior expliqué el caso 1 y caso 2 donde yo en el denominador puedo factorizar con factores lineales. Entonces explicábamos que a cada factor lineal le corresponde una constante y es como se va a hacer la descomposición en fracciones parciales. Arriba constantes que vamos a determinar para descomponer en pequeñas fracciones o en fracciones más sencillas mi fracción que yo quiero integrar. Cuando el factor lineal se repite, lo que se tiene que hacer en la descomposición es que va a aparecer una constante por cuantas veces se repita mi factor lineal. Ahora en el caso 3 y caso 4 es algo muy parecido a lo que ya vimos caso 1 y caso 2, pero ahora la factorización que se hace en el denominador son términos cuadráticos que no se pueden factorizar en factores lineales, es decir, esto no es factorizable, estos términos que tengo yo aquí, no factorizables. Entonces yo tengo un factor cuadrático y entonces en lugar de tener una constante como en el caso 1, ahora van a aparecer dos constantes por cada término cuadrático que aparezca. Entonces estas dos constantes, aquí la constante 1 va multiplicado por x más una constante b1 a1, y de tal forma que aquí arriba me queda, en el numerador me queda un término lineal, ¿sí? Entonces por eso aparecen dos constantes. Aquí abajo tengo un término cuadrático y entonces por cada factor cuadrático aparecen arriba en el numerador un término lineal. Entonces como que se va bajando el orden. Por ejemplo, aquí que teníamos un término lineal, arriba va un polinomio de grado 0 que es una constante. Si aquí tengo un polinomio de grado 2, acá arriba va un polinomio de grado 1. Y entonces es la forma de generalizar la descomposición en fracciones parciales. Si aquí yo tengo un polinomio de grado 2, arriba tengo un polinomio de grado 1. ¿Qué pasa cuando el polinomio de grado 2 se repite? Que sería el equivalente al caso 2, pero cuando tengo un polinomio de grado 2. Entonces aquí igual van a aparecer un término lineal acá en el numerador con dos constantes que no conozco por cada vez que se repita
mi término cuadrático. Entonces, si se repite 3 veces, pues van a aparecer 3 fracciones parciales 3 veces. Se pone primero la grado 1 y luego se pone la grado 2 y luego se pone la grado 3 y así se va aumentando según el número de veces que se repita. Vamos a explicar esto con un par de problemas. El caso 3, que es que no se repita ninguno de los factores cuadráticos, escogí el problema del ejercicio 3.6 de la página 176, donde yo tengo que integrar esta función racional, donde yo tengo aquí dos términos cuadráticos. Si intentamos factorizarlos, me doy cuenta que las raíces del polinomio x cuadrada más 1 son raíces complejas. Entonces yo no podría factorizarlo con raíces que fueran reales. Como estamos viendo cálculo para variable real, entonces no aceptamos raíces complejas, solamente raíces reales. Por lo tanto, este término cuadrático no lo puedo factorizar con raíces reales. Entonces lo voy a dejar así como término cuadrático. Y este otro es otro término cuadrático que tampoco se puede factorizar, así lo dejo. Y entonces yo voy a descomponer mi fracción en dos fracciones parciales. En una, para este término x cuadrada más 1, le corresponden un término lineal donde yo quiero conocer el valor de a y el valor de b. Son dos constantes por cada término cuadrático. En este otro es otro término cuadrático diferente, entonces voy a tener otras dos constantes asociadas. Entonces aquí arriba va un término lineal y abajo va un término cuadrático. ¿Qué se va a hacer? Pues lo mismo que hacíamos en el caso 1. Tenemos la suma de dos fracciones. Ustedes ya saben sumar fracciones, lo pueden sumar cruzado o pueden hacer un denominador común. Este denominador se divide entre el primer denominador, se cancelan los que son iguales y queda nada más el que es diferente, que es este factor, y se multiplica por el factor del numerador de la primera fracción. Luego, este denominador común entre el segundo denominador, se van a cancelar ahora los que son iguales, va a quedar solamente el que es diferente, y ese factor se multiplica por el numerador de la segunda fracción. O ustedes se lo saben sumándolos cruzados, como ustedes lo sumen, pero que lo sumen bien. Eso es importante. Entonces suman de nuevo su fracción, suman estas dos fracciones y lo que queda, si se fijan, son dos denominadores iguales. Yo puedo pasar este denominador hacia el otro lado de la igualdad, y se van a cancelar con este, quedaría multiplicando y este quedaría dividiendo, se cancelaría y quedaría 1. Entonces yo voy a manejar los puros numeradores. Aquí tengo el numerador y lo igualo a este numerador. Entonces ya una vez que igualo los numeradores, me olvido de los denominadores y vamos a simplificar. Aquí se multiplica usando la distributiva dos veces. Aquí también se multiplican estos binomios. Y entonces lo que voy a hacer es agrupar lo que aparezca multiplicado por x cúbica, que es el valor de b más d, lo que multiplique, lo que tenga términos cuadráticos aquí en x, lo que tiene términos lineales en x y lo que no tiene x a la 0 o término independiente. Entonces agrupamos y aquí pues yo, cuando aquí no tengo un número, está multiplicado por un 1, aquí también por un 1, aquí también por un 1 y aquí tengo un 3. ¿Para qué hago esto? Pues para identificar, para que estos dos polinomios sean iguales, este coeficiente tiene que ser igual con este. Luego, este segundo coeficiente tiene que ser igual con este segundo coeficiente. Y por último, este de la x tiene que ser igual a este de la x. Y este de término independiente tiene que ser igual con este término independiente. Si se fijan, nosotros queremos conocer
el valor de A, de B, de C y de D. Son cuatro constantes. Entonces, igualando los coeficientes me queda un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, con el método que ustedes sepan, con el que ustedes le tengan más confianza, se sientan más seguros. Encuentran los valores de A, de B, de C y de D. Aquí es importante hacer la comprobación del sistema de ecuaciones, checar muy bien que estén resueltas su sistema de ecuaciones. Ya una vez encontrando los valores de las constantes, aquí tuvimos lo que vale la A, que vale 1, la B esto se hace 0, la C se hace 0 y la D vale 1. Entonces esta función racional yo la puedo poner como la suma de estas dos fracciones, utilizando el método de fracciones parciales. Entonces yo esta integral la descompongo en dos integrales. Para integrar estas, si se fijan, esta es directa con la fórmula 17, con A igual a 1 y U igual a X. Este es su formulario general. Y aquí lo que yo puedo hacer es un cambio de variable. Hago U igual a X cuadrada más 3, el de U es 2X de X. Esta integral de la fórmula 17 me dice que es la tangente inversa de X. Y esta otra, yo completo el diferencial multiplicando por un medio, completo el de U, paso mi integral a U, la integro en U y luego me regreso a la variable original. Y esta otra integral ya estaba. Entonces, de esa forma, yo puedo hacer mi integral de la función que ando buscando, con la descomposición en dos fracciones. Tengo mi función original, la descompongo en dos fracciones y la integro de una manera sencilla, utilizando el método de fracciones parciales. Aquí, ¿cuál es lo importante? Saber esta descomposición, que cuando yo aquí tengo términos cuadráticos, si yo tengo factorizado mi denominador en términos cuadráticos, aquí arriba en el numerador yo se descompongo en dos fracciones parciales que tienen términos lineales en el numerador. Entonces esa es la forma en que se va a solucionar. Vamos a también resolver un problema del caso 4, donde yo tengo que integrar, aquí en el problema 18, es un término cuadrático que ya no es factorizable, que se repite dos veces. Entonces la descomposición es el caso 4, porque tengo un término cuadrático que se repite. Entonces por cada término cuadrático que se repite voy a poner dos constantes, es decir, aquí un término lineal. Si aquí me parece a la potencia 1 y luego a la potencia 2, el término cuadrático, también acá arriba un término lineal. Entonces ya nada más falta encontrar los valores de A, de B, de C y de D para tener la descomposición en fracciones parciales. Igual aquí sumamos otra vez las dos fracciones. ¿Cómo construimos el denominador común? No sé si recuerdan del caso 3, que era lo mismo pero para términos lineales. El denominador común se construye todos los factores diferentes con la potencia mayor con la que aparece. Entonces, si se fijan, es el mismo denominador que tiene acá mi función original, ¿sí? Ese va a ser el denominador común. Y luego, ya que tenemos ese denominador, se divide entre el denominador de la primera fracción y se multiplica por el de arriba. Entonces se va a cancelar uno de estos con uno de estos y me va a quedar un término lineal de esta forma, perdón, un término cuadrático que no se repite por ax más b. Este denominador entre este denominador, sí, me queda 1 por cx más d. Y ya sumamos las dos fracciones. Entonces, igual tenemos los mismos denominadores aquí, nos quedamos con los pronumeradores. Aquí separo
este 2 aquí lo pongo, el 1 que está aquí, luego yo le voy a sumar 0, si yo le sumo un polinomio 0 no se me afecta, pero este 0 yo lo multiplico por x, ¿para qué? Para identificar este como el coeficiente de x y luego tengo el término independiente. Igual voy a empezar a igualar coeficientes. De este lado simplificamos, usamos la distributiva 2 veces y aquí nada más quitamos paréntesis, simplificamos y entonces me va a quedar que este coeficiente de x cúbica es igual al coeficiente de x cúbica. Luego lo que multiplica a la x cuadrada se iguala de los dos lados de la ecuación. Se igualan también los coeficientes que están multiplicando a la x. Y por último se iguala el término independiente de los dos polinomios, de la derecha y de la izquierda. Entonces, esto nos lleva a un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Este es el sistema de ecuaciones. Lo resolvemos, encontramos el valor de A, de B, de C y de D. Y luego si nos regresamos a donde teníamos la descomposición y sustituimos el valor de A, el valor de B, el valor de C y el valor de D. Y me queda esta descomposición en fracciones parciales. Entonces, este integral que a mí me piden de esta función racional, yo la puedo separar como dos integrales, la integral de esta fracción, en este caso menos la integral de esta otra fracción. Entonces, aquí este menos 8 lo podemos sacar de la integral porque es una constante. Y luego, para integrar esta fracción, yo divido este primer término entre este denominador y este segundo término entre este para poder hacer la integral. Porque con cambio de variable no puedo, la derivada de esto me queda 2x, no 2x más 1, entonces por eso lo separo en dos fracciones. Se puede cuando tengo un binomio entre un monomio, entonces queda el primer término entre el denominador y el segundo término entre el denominador. Se puede separar en dos fracciones de esa forma. Y aquí a este no le hice nada, nada más lo dejé así. Al separar esta fracción en esta entre este más este entre este, ya se puede ahora sí hacer el cambio de variable. Hago u, mi denominador, el de u sería 2x. Este es directamente la fórmula 17 que queda tangente inversa, si ya la utilizamos en el problema anterior. Y este otro también hago un cambio de variable, la v la hago como x cuadrada más 4. Derivo la v, me queda 2x de x. Cambio de variable la primera integral. Aquí nada más completé el diferencial porque no estaba completo. Multiplicando por 2 dividiendo entre 2. Entonces aquí me queda 4. Y ahora sí, ya que tengo el diferencial, cambio a la variable v. Aquí ya estaba completo el diferencial porque aquí estaba 2x y aquí tengo el 2x de x. Entonces todo esto es de u. Estaba directo aquí. Esta primera integral la integramos como logaritmo. Esta es la que les digo que es tangente. Nada más que con la fórmula 17 ahora la a vale 2 y la u vale x. Entonces me queda un medio de tangente inversa de x sobre 2. Y aquí cambio la variable v e integro en la variable v. Estas dos ya estaban integradas. Lo único que hice aquí fue regresarme a la variable original. La u vale x cuadrada más 4. Entonces me regreso a la variable original. Y entonces aquí lo pongo con a potencia positiva. Simplifico aquí menos entre menos más. Y ya nada más sustituyo lo que vale v como x cuadrada más 4. Aquí
esta vsx cuadrada más 4, y entonces ya tengo toda mi integral en la variable x. Y ya tengo todas mis fracciones integradas. Esto es para el caso 4, donde tengo un término cuadrático que se repite 2 veces. Entonces empiezo con polinomio grado 1 y luego sigo con polinomio grado 2. Si tuviera aquí que se repite 3 veces, tendría que sumarle otro término, polinomio elevado a la 3 y con otras 2 constantes. Entonces, esta es la forma de que se resuelven en el caso 4 las integrales para cuando tengo que se repiten. En este caso se repite cada veces mi término cuadrático, ¿sí? Se va a poner una fracción donde tenga aquí un término lineal para cada vez que se repita mi término cuadrático. 2 constantes por cada término, ¿sí? 2 constantes diferentes. Hay que seguir practicando. A mí sí me gustaría aquí mostrarles también, no nada más el caso 3 y caso 4, sino también cuando yo parto de los casos que son combinados. Yo puedo tener casos que tengan en la fracción a integrar, yo tenga combinados factores lineales y factores cuadráticos, o pueda tener un factor lineal que no se repite con factores lineales que se repiten en la misma integral, o pueda yo tener factores cuadráticos que se repiten con factores lineales que se repiten en la misma integral. Entonces se pueden combinar los casos. Simplemente, por ejemplo, si yo tengo un factor lineal que no se repite, pues yo sé que es mi factor lineal que no se repite y va una constante arriba. Si se repite en la misma integral, entonces yo voy a poner tantas veces se repita una fracción para las veces que se repita. Entonces, si se repite 3 veces, pues van 3 fracciones. Si aquí tengo que es lineal, aquí son constantes. Pero si se repite, ¿sí?, y es cuadrático, mi factor que se repite, pues en lugar de ir una constante, acá arriba va un término lineal. Siempre como que se le baja un grado al polinomio. Si aquí tengo polinomio de grado 1, aquí queda un polinomio de grado 0. Si aquí queda un polinomio de grado 2, arriba va a quedar un polinomio de grado 1. Otro caso, aparte de la combinación de los casos, es partir de una fracción que es impropia. Es decir, que el grado del polinomio del numerador es igual o es mayor que el grado del polinomio del denominador. Entonces ahí tenemos que hacer primero la división y luego pasar a integrar o hacer la descomposición en fracciones parciales. Entonces vamos a ver primero cuando tenemos una fracción que es impropia. Como en este caso, si se fijan, la x de mayor potencia arriba es 3 y la x de mayor potencia abajo también es 3. Entonces es igual el grado del numerador que el del denominador. Entonces yo tengo una fracción que es impropia. Antes de empezar con la descomposición, entonces lo que tenemos que hacer es dividir los dos polinomios. Este que está en el numerador lo pongo adentro de la división, y este que está aquí abajo en el denominador lo pongo afuera. Empiezo la división, entonces es el primer término entre el primer término de aquí adentro entre el primer término de aquí de afuera. Nada más hay que acordarnos que si alguna potencia no aparece, nosotros le sumamos un 0 para que deje un espacio. No sé si lo recuerden, pero así se hace la división de polinomios. Entonces empezamos la división. Primer término de aquí de adentro entre el primer término de aquí de afuera me queda 1. Y luego se pasa a multiplicar y a cambiar de signos para hacer la suma. Entonces aquí me queda 1 por menos x, me queda menos x. Se cambia de signo para hacer en efectivo una resta y luego se multiplica el 1 por el 4x cúbica, se le cambia el signo, menos 4x cúbica. Si esta primera suma de términos semejantes no da 0, significa que nos equivocamos en algo. Aquí da 0, entonces vamos bien.
Luego este 1 por este menos, aquí también sumo términos semejantes. Este no tiene términos semejantes, se baja completito. Aquí se suman estos dos y se baja el que sigue. Entonces este término de aquí sería el equivalente al residuo. Entonces, para expresar mi función racional que es impropia, quedaría el cociente más el residuo entre mi denominador. Esta fracción que me queda aquí después de la división ya es una fracción propia. Esta es la que ya puedo seguir descomponiendo en fracciones parciales. Entonces mi integral original, que es la que me piden, la del problema 21, yo la puedo separar en dos integrales. La integral de esta, que vale x, más la integral de esta otra fracción que hay que encontrar. Luego lo que hacemos es factorizar aquí en el denominador para saber cómo se va a hacer la descomposición y a cuál caso corresponde. Si ustedes se fijan, aquí saco x de factor común y aquí tengo una diferencia de cuadrados que se puede factorizar como binomios conjugados. Entonces yo aquí tengo tres términos lineales diferentes. Entonces la descomposición se va a hacer primer término lineal por una constante arriba, el segundo término lineal por una constante diferente arriba, más el tercer término lineal. Entonces, si se fijan, estamos hablando que tengo términos lineales diferentes. Estamos hablando del caso 1, va una constante por término lineal. Entonces aquí necesito nada más encontrar el valor de A, de B y de C para encontrar la descomposición en fracciones parciales. Lo que se hace es, se vuelve a sumar la fracción y simplificamos, entonces construimos el denominador común. Este denominador común entre este, me quedan estos dos términos que son diferentes por el valor de A. Más, ahora todo este denominador común entre este me van a quedar los que son diferentes por B. Entonces B por los que son diferentes a este. Luego más C, este denominador común entre este 2x más 1, quedan los que son diferentes, que es x por 2x menos 1. Ya que sumamos, nos olvidamos de los denominadores. ¿Sí? Este denominador es igual a este denominador. Entonces nos quedamos nada más con los numeradores. Este 2x cuadrada más x más 1 debe ser igual. Este que está aquí, del lado izquierdo. Y del lado derecho, yo lo que hago es simplificar. Aquí multiplico la a por estos binomios, la b por este monomio y este binomio, y la c por este monomio y este binomio. Multiplicamos usando la distributiva. Aquí tengo la multiplicación y luego ya nada más se multiplica la a por cada uno de estos términos, otra vez con la distributiva, la c por cada uno de estos términos, y luego agrupamos lo que esté multiplicado por x al cuadrado, lo factorizamos. Luego lo que esté multiplicado por la x, que en este caso es la b y la menos c, y luego el término independiente. Entonces, igual que los casos anteriores, el coeficiente de la x cuadrada se iguala al coeficiente de la x cuadrada, el coeficiente de la x se iguala al coeficiente de la x y el término independiente se iguala al término independiente. Y me queda un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas donde encontramos el valor de A, de B y de C. Ya después de que encontramos los valores de las constantes, lo que se hace es sustituir el valor de A, de B y de C en la descomposición que teníamos. Luego, si nosotros queremos hacer la integral de esta función racional, la podemos descomponer en tres fracciones parciales, en tres integrales, con estas tres fracciones parciales. Este es un logaritmo. Aquí cambiamos de variable o hago
2x menos 1, aquí v hago 2x más 1, derivo, entonces aquí ya tengo el de u, pero aquí no, entonces aquí hay que completarlo, multiplico por 2, divido entre 2, aquí ya tenía el de u, cambio mi integral a u, integro y luego me regreso a la variable original. Aquí tenía la integral de 1 en x, que me queda este logaritmo, y aquí completo el diferencial, paso a la variable v, integro en v y luego me regreso a la variable original. Entonces ya tengo mis tres integrales en x, la sumo y esa va a ser la solución de mi integral. Ustedes cuentan con el PDF del video, entonces ustedes pueden checar paso por paso de las simplificaciones. Aquí, como estos son sistemas sencillos, ustedes los pueden resolver. Yo aquí tomé el valor de a, lo sustituí en la primera ecuación, despejé b y lo sustituí aquí también en la primera y luego despejé para c. Pero ustedes, como se lo sepan resolverlo, ustedes lo pueden resolver el sistema de ecuaciones. El chiste es que esté bien resuelto, encontrar las constantes, sustituirlas para tener la descomposición y poder integrar las tres fracciones en este caso y encontrar el valor de mi integral por este método de fracciones parciales. Voy a pasar a explicar el problema 32 también del ejercicio, creo es 3.6, si no mal recuerdo, de fracciones parciales. Sí, también es el ejercicio 3.6 para ver cuándo se utiliza la combinación ahora de casos. En este problema 3.6, si se fijan, se trata de una integral trigonométrica, pero que no, el problema 32, que no es ninguno de los 6 casos que vimos integrales trigonométricas, porque venía para cuando teníamos la combinación de senos y cosenos, pero no con potencias negativas como aquí, como el coseno que está en el denominador. Entonces aquí ya nos dan una ayuda, nos dicen que usando el cambio de variable u igual a coseno de x se puede resolver. Si nosotros ya no nos dan el u, nosotros derivamos y obtenemos el de u. Y luego toda la integral la voy a pasar a términos de u. Para esto yo tengo que completar mi du, me falta aquí un menos. Yo multiplico aquí por menos adentro y afuera de mi integral para que me quede positivo como está aquí. Entonces ya con esto yo ya completé el du. Esto va a ser u y este es 1 más u cuadrada. Entonces paso toda mi integral a la variable u. Y aquí me fijo que yo tengo este término que está aquí de orden 2, no se puede factorizar porque tiene raíces complejas, no se puede factorizar con raíces reales, entonces así se queda como término cuadrático y aquí tengo un término lineal. Entonces yo tengo término lineal y término cuadrático y no se repiten. Si se fijan aquí la u está a la 1 y el 1 más u cuadrada también está a la 1. Entonces tengo combinados caso 1 y caso 3. Entonces yo mi fracción que quiero integrar, que es esta, la descompongo en dos fracciones. Como aquí tengo un término lineal, le corresponde una constante. A la u le corresponde una constante. Y a este término cuadrático le corresponde un término lineal en el numerador. Entonces yo necesito conocer b y c, ¿sí? Para este término de 1 más u cuadrada. Y para este término lineal de u necesito conocer a. Entonces, estas tres constantes para hacer la descomposición completa de mi fracción. ¿Qué se hace para encontrarlas? Pues sumamos. Aquí tenemos el denominador común, que son los factores diferentes con la potencia mayor con la que aparecen. O sumamos cruzados, como ustedes se lo sepan, este se multiplica por este y este se multiplica por este. Simplificamos.
Me quedo con los puros numeradores. Este 1 va a ser igual al numerador de la suma, que es todo esto. Aquí multiplicamos la a por 1, la a por u cuadrada. Aquí la b u por u y la c por u. Luego voy a agrupar lo que está multiplicando la u cuadrada. Lo saco de factor común u cuadrada, lo que tiene u y mi término independiente. Entonces, a este 1 yo le voy a sumar dos ceros. Un 0 por u cuadrada y un 0 por u para poder igualar los coeficientes. Entonces, aquí otra vez, este término que multiplica la u cuadrada, este coeficiente es igual a este coeficiente para que los dos polinomios sean iguales. Luego, este coeficiente de la u tiene que ser igual a este coeficiente de la u. Y por último, este término independiente tiene que ser este. Entonces me quedan tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Sí? Yo de aquí de la primera ya las puedo despejar, pero bueno, encontramos el valor de A, de B, de B y de C. Los encontramos, los sustituimos en la descomposición. Aquí me quedaría A entre U. Si A vale 1, me queda 1 entre U entonces. Luego me queda B por U más C. B por U más C, pero la C vale 0, entonces nada más me queda menos 1 por U, menos 1 por U entre mi término cuadrático. Entonces aquí yo ya tengo la descomposición de mi fracción en dos fracciones parciales. Y entonces mi integral en U yo la puedo descomponer en dos integrales. La integral de esta primera fracción más la integral de esta segunda fracción. Entonces este es un integral de logaritmo. Y aquí cambio de variable. Hago un v igual a 1 más u cuadrada. El de v es 2 veces u de u. Completo el diferencial. Cambio a mi variable v. Integro en v. Y luego me regreso a mi variable original. ¿Sí? Ya que tengo integrada mi función en u, hay que recordar que esta integral que estamos haciendo es una integral trigonométrica, la 32. Me tengo que regresar a la variable original. Esta u la sustituyo. U vale coseno. Entonces aquí sustituyo coseno, aquí sustituyo coseno. Y luego, aquí como me queda 1 más u cuadrada, es 1 más coseno cuadrado. Con esta identidad lo pongo como seno cuadrado. Y de esta forma yo ya acabé mi integral trigonométrica. Esta sería la solución. Entonces, sí es importante que sigan practicando y que cualquier duda, pues con confianza me consulten. He estado contestando la duda de problemas. De repente me mandan, aquí maestra, ya no supe qué hacer, pero mire, me mandan la foto de algo que ya intentaron y yo más o menos, pues mira, aquí intenta esta u, o intenta simplificar aquí, o intenta separar esta integral. Ahí les doy algunas pequeñas sugerencias y van resolviendo las integrales. Trato de lo más pronto posible irles contestando sus preguntas, pero sí estoy contestando preguntas, o sea que con confianza me pueden consultar. Es importante que este método lo practiquen hasta que ya tengan la suficiente confianza. Por último, para terminar, ya vimos los 4 casos y un caso combinado y una forma de fracción impropia. Vamos a terminar ahora con una descomposición sin integrar, solamente presentar cómo se haría la descomposición. Si fijan aquí, esta función racional que quiero descomponer es una función muy grande, tiene factores combinados, tanto lineales como cuadráticos. Lineales que se repiten, por ejemplo, esta x yo la puedo interpretar como un factor lineal que se repite 3 veces. Aquí tengo un factor lineal que se repite 2 veces.
Aquí tengo un factor cuadrático que no se repite y aquí tengo un factor cuadrático que se repite 3 veces. Nada más para que vean cómo sería la descomposición. No vamos a integrar ni encontrar constantes ni nada. Yo lo único que quiero es que vayan practicando cuando se combinan los casos cómo sería la descomposición en fracciones parciales. Por ejemplo, aquí yo tengo, lo puedo interpretar como un término lineal que se repite 3 veces. Entonces voy a poner una fracción por cada vez que se repite 3 veces, entonces van 3 fracciones. Voy a poner aquí la potencia 1 a la potencia 2 y a la potencia 3. Como es un término lineal, acá arriba en el numerador solamente va una constante, o un polinomio de grado 0. Aquí polinomio de grado 1, aquí polinomio de grado 0. Luego aquí tengo un factor lineal que se repite 2 veces, entonces va primero a la 1 y luego va a la potencia 2. Se repite 2 veces, entonces como es lineal, acá arriba solamente va una constante. No voy a repetir los mismos nombres que acá, son valores diferentes, pero son constantes. Aquí un polinomio de grado 1, aquí un polinomio de grado 0. Luego, para descomponer que tiene un factor cuadrático que no se repite, pongo el factor cuadrático que no se repite, o sea que está a la potencia 1, y arriba le corresponde un término lineal, es decir, yo lo tengo que introducir 2 constantes por ese término cuadrático, ¿sí? Entonces una constante va por x y otra constante va sola, entonces aquí me queda un término lineal. Yo aquí tengo un término y ahí se acaba porque no se repite, entonces con estos 2 constantes yo ya represento mi fracción para este término que no se repite. Luego pasamos a descomponer las fracciones para este factor cuadrático que se repite 3 veces. Bueno, pues como se repite 3 veces, aparece primero a la potencia 1 una fracción. Luego aparece una potencia, este mismo factor a una potencia 2 y luego el mismo factor a una potencia 3. Entonces cuando se repite aparece tantos términos como veces que se repite. Si se repite 3 veces son 3 fracciones. Luego, como aquí tengo un término cuadrático, arriba corresponde un término lineal. Es decir, tengo que poner 2 constantes para este término cuadrático. Aquí lo mismo, tengo un término cuadrático, arriba van 2 constantes, un término lineal. Y aquí, como este es el último, se repite 3 veces, van 2 constantes, pero ninguna de las constantes repito su nombre. Si se fijan, todas las constantes las nombro con nombres diferentes. Entonces, esta sería la descomposición completa de esta función racional, ¿sí? Donde tengo combinados todos los casos. Factores, no, faltó un factor lineal que no se repitiera, pero si no, pues aquí sería una constante por el factor lineal que no se repite, ¿sí? Entonces, es el chiste ir agarrando la onda de cómo es la descomposición en fracciones parciales, ir practicando. Aquí les muestro, después de la descomposición, cómo se interpretaría si yo considerara que este sería un término al cubo que no se repite. Pues arriba sería un término cuadrático, y un término cuadrático sería con 3 constantes. Es decir, si yo tengo un término lineal, arriba va una constante. Si yo tengo un término cuadrático, arriba van 2 constantes. Y si yo tuviera un término al cubo, arriba serían 3 constantes. Si se fijan, como que se va bajando el orden, ¿sí? ¿Qué hice para hacer esa interpretación? Si se fijan, yo agarré estas 2 primeras fracciones y las sumé. Y luego las sumé con esta tercera. Sumé las 3 fracciones y me da, fíjense, un caso equivalente. Entonces yo aquí podría interpretar como un término cúbico, ¿sí? Que no se repite. Entonces van aquí, arriba un término cuadrático que no se repite nada más, pero como es cuadrático necesito 3 constantes para conocerlo. Es un poquito de práctica, un poquito de que tomen la habilidad de cómo se utiliza la herramienta. Es una herramienta muy poderosa. Nosotros
no podríamos integrar una cosa así como esta, una fracción tan fea así como esta, pero estas integrales parciales sí son fáciles de integrar. La mayoría son mucho más sencillas de integrar que la original. Entonces, es un método muy poderoso. También quería comentarles antes de terminar el video que existe no nada más el método que yo les muestro aquí, es el método clásico de igualar los coeficientes para encontrar un sistema de ecuaciones. Aquí también igualo los coeficientes, en este caso el coeficiente del lado izquierdo lo igualo con los coeficientes del lado derecho, para obtener mi sistema de ecuaciones y encontrar los valores A y B, C. Ya una vez ahí existe otro método que se llama, creo que de coeficientes anuladores o no sé cómo, donde a lo mejor por ahí se los pueden topar si consultan algunos videos de fracciones parciales, de cómo obtener de forma rápida los valores de las constantes que andamos buscando sin tener que resolver un sistema de ecuaciones. Esos métodos también se pueden utilizar. Si los saben utilizar bien y los escriben bien, ustedes se pueden ahorrar un poco esta parte de resolver el sistema de ecuaciones, pero sí hay que practicarlo. Si ustedes lo van a usar, que lo usen bien. Es válido, ¿sí? De lo poquito que me acuerdo de ese método, se iban evaluando por fracciones parciales estos términos en ciertos valores. Hacían cero algunos términos y se despeja muy rápido. También se puede utilizar, este es el que yo les explico, es un método clásico, es el que yo pienso que deben de tener como punto de partida, pero sí existen otros de cómo resolver usando la misma descomposición en fracciones parciales. Lo que cambia es un poco el método de cómo encontrar las constantes. Se los platico por si buscan algún video y de repente dicen, ay, es que es diferente a como lo explicó la maestra. Sí, sí existen formas diferentes y si ustedes las pueden y se las aprenden bien y las usan bien, pueden resolver el método de fracciones parciales de forma correcta. Entonces, les comento, pues aquí sería todo para este método. Ya nada más, de hecho, con esto terminamos los métodos de integración. Vimos método de integración por partes, vimos después integrales trigonométricas, que fueron 6 casos, fue de lo más tardado que vimos durante la contingencia, acabar de abarcar todos los métodos de integrales trigonométricas. Luego vimos el método de sustitución trigonométrica, que son 3 casos. Y este último método de integración, que son descomposición por fracciones parciales, que son cuatro casos diferentes. Entonces con esto pues doy por terminado lo que son métodos de integración, estos 4 casos que les comentaba. Y ya nada más faltaría para su segundo parcial que revisaran un poquito la técnica para evaluar integrales impropias. Ya les había comentado en clase, existen 3 tipos de integrales. Son las integrales definidas, donde yo uso el teorema fundamental del cálculo para encontrar su valor. Yo tengo una integral también indefinida, donde no me dicen dónde termina y dónde empieza mi integral. Esto es una familia de soluciones y mi solución queda en términos de una constante, perdón, del valor de la constante aquí, pueden ser diferentes valores de constante. Y por último, una integral impropia, donde yo puedo tener en uno de los extremos infinito o incluso en los dos, y yo puedo encontrar el valor de mi integral.
Son los tres tipos de integrales que existen y que tienen que saber integrar muy bien. Esto se utiliza mucho en transformadas, entonces sí es importante que le den una buena checada al último tema. Y ya con esto pues ya terminaríamos con la última parte de métodos de integración, sí, que incluye el tema de integrales impropias. En el último tema creo que es el 2.5, si no mal recuerdo. Entonces, en este video terminamos métodos de integración con fracciones parciales. Ya nada más les quedaría este último tema de integrales impropias y terminamos. Les agradezco mucho su atención y pues cualquier duda o aclaración estamos en contacto. Hasta luego.